Vamos a hablar en esta mañana sobre la anunciación de la negación de Pedro. Se encuentra en Lucas 22, 31 al 34. Sí, es anunciación de la negación de Pedro. Jesús anuncia que Pedro lo iba a negar. Amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Eso fue antes, ¿verdad?, que el Señor iba a ser entregado. Recordemos que Pedro era un íntimo amigo de Jesús. Digamos que no se le despegaba a Jesús, ¿verdad? Pero vamos a estudiar vamos a estudiar 3 situaciones que podemos tomarlo como ejemplo para nosotros, ¿verdad?, de esta situación de Pedro. Primero encontramos que el hombre es muy tardo para conocerse a sí mismo. Nosotros no nos conocemos realmente como nosotros somos. El desconocimiento de nosotros mismos, ¿verdad?, es el que ha producido el mayor número de almas, el que ha llevado al mayor número de almas al desastre de nuestra vida espiritual, más que cualquier otra razón. No sé si a ustedes les ha tocado la oportunidad de hablar con personas que piensan que son inmerecedores de la gracia de Dios. Cometen un pecado, ¿verdad?, y piensan que el Señor no los puede perdonar, o que no son dignos del perdón del Señor. Eso pasa y es lo que nos hace apartarnos del Señor, ¿verdad?, y no querer regresar con los hermanos, no querer restaurarnos, porque pensamos que somos inmerecedores de su gracia. Recuerden que por nuestras propias capacidades no vamos a lograr, ¿verdad? Recordemos que Jesús ya pagó un precio por nosotros, por nuestros pecados. Porque si nosotros hubiésemos sido tan buenos, el Señor no hubiese tenido necesidad de morir por nosotros. Entonces, todo lo podemos en Él, porque Él es nuestra fortaleza. Necesitamos conocer las artimañas del enemigo para poder nosotros perseverar en los caminos del Señor, ser fortalecidos y poder tener entendimiento de que si le fallamos al Señor, si vamos a su presencia, Él nos puede perdonar, porque Él nos perdona, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros vengamos con un corazón arrepentido, ¿verdad? Arrepentimiento es arrepentirnos y apartarnos, ¿verdad? No volverlo a hacer, cambiar nuestra dirección, ¿verdad? Señor, te fallé, pero no lo vuelvo a hacer, perdóname. El Señor nos perdona, ¿verdad? Somos merecedores de su gracia. Gracia es un don que no por nuestros propios actos, sino porque es una gracia, algo que no merecemos, pero que lo tenemos por gracia, porque no somos buenos, pero por su gracia es infinita para con nosotros y su amor. Bueno, la historia de Pedro es un ejemplo de su verdadera naturaleza y desconocimiento, ¿verdad? Esta fue la razón básica de su caída, que él no sabía quién era él, no sabía qué había dentro de él. Y por eso el Señor por eso somos probados nosotros, para que podamos descubrir qué hay dentro de nosotros, qué es lo que está impidiendo que avancemos en los caminos del Señor. Entonces, casi siempre vamos a ser probados con lo que nosotros decimos, ¿verdad?
Por ejemplo, vamos a estudiar número 1, dice la influencia del diablo, dice. La influencia del diablo. No todo es el diablo, mucho ojo, no todo es el diablo, pero sí hay una influencia, ¿verdad? Que el enemigo ejerce a veces porque él conoce nuestras debilidades, entonces él se aprovecha en qué área en la que nos puede atacar, ¿verdad? Vamos a volver a leer el 31. Dijo también, dice Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. También, ¿verdad? Podemos recordar nosotros cuando Job, ¿verdad? Que llegó el enemigo, ¿verdad? Y le dijo, ¿no ves a tu siervo Job? ¿Cómo lo has guardado? ¿Cómo este hombre ha sido fiel? Pero es porque no le has quitado nada, ¿verdad? Llegó ante Jesús. Y entonces el Señor le dijo que aún si él le fuese quitado todo, él siempre, ¿verdad? Iba a permanecer y honrar su nombre. Entonces, ahí vemos un vivo ejemplo que el Señor permite ciertas cosas para probar nuestro corazón, para darnos cuenta de qué es lo que hay adentro de nuestro corazón, si es verdad lo que nosotros decimos, ¿verdad? Entonces, dice, debemos recordar, dice, que no podemos luchar con nuestras propias fuerzas. No son nuestras capacidades humanas, no son suficientes para contrarrestar el poderío, ¿verdad? Nuestras capacidades no podemos luchar, no podemos vencer al adversario, porque el enemigo va a venir de repente a probarnos, pero nosotros debemos estar preparados en oración, ayunando, leyendo la palabra para poder contrarrestar todas esas artimañas del enemigo, identificar cuáles son, de dónde vienen, lo que se va a presentar a nosotros. Vemos también un ejemplo cuando Jesús fue tentado, ¿verdad? Que se le presentó también el enemigo y lo tentó. Igual nosotros vamos a ser tentados, pero debemos nosotros estar listos y fortalecidos en el Señor, en su palabra, porque si estamos débiles, si no hemos orado, si no estamos en ayuno, si no estamos leyendo la palabra, somos presa fácil para caer, ¿verdad? Para caer en manos del enemigo. Entonces sabemos que nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Es con la ayuda del Espíritu Santo que podemos contrarrestar todas las artimañas del enemigo, porque vamos a ser probados, ¿verdad? Dice, debemos acudir a su gracia, ¿verdad? A la gracia de nuestro grandioso Salvador Jesucristo. Ok, somos probados. A lo mejor no salimos aprobados, le fallamos al Señor, pero podemos ir ante su presencia, ante su gracia y poder presentarnos delante de Él y recibir su perdón, recibir su amor. Ok, Señor, yo no pude acá, pero necesito que tú me ayudes, porque Él lo hace. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Número 2, la ignorancia humana. Nosotros somos un obstáculo para nosotros mismos. Es nuestra misma naturaleza humana es otra enemiga de quien hay que desconfiar. O sea, número 1, el enemigo. Número 2, nuestra propia naturaleza humana. Recuerden que hemos sido engendrados en pecado, nos engendraron nuestros padres. Entonces, por naturaleza nosotros humanamente somos, ¿verdad? Pecadores, somos débiles, humanamente. Nosotros como personas somos débiles. Entonces, podemos ir ante su presencia y nos fortalecemos, pero nosotros solitos por nuestra propia cuenta no podemos. Dice, humanamente podemos tener los mejores deseos, las mejores intenciones, nosotros. Porque ¿quién no quiere hacer lo bueno y no lo hace? Pero a veces hacemos lo que no queremos, hacemos lo malo. ¿Qué es lo que no queremos hacer? Porque sabemos que algo es bueno, pero como nuestra naturaleza es mala, escogemos a veces lo malo. Esa es nuestra naturaleza humana.
El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. A veces usted quiere ayunar, pero la carne no quiere. Entonces, esa es nuestra naturaleza. Nosotros no podemos por nuestra propia cuenta lograr algo. Solo con el Espíritu Santo de Dios podemos. Número 3, Jesús dice, conoce nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Jesús no se hizo ilusiones con respecto a la promesa de Pedro. ¿Cuántas veces tal vez nosotros hemos prometido algo al Señor y no le hemos cumplido? A lo mejor muchas veces, pero el Señor conoce nuestra humanidad, conoce que somos débiles. Dice, las mejores intenciones se vuelven inútiles a la hora de la prueba. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Que a la hora que somos probados, no cuentan nuestras mejores intenciones, ¿verdad? Somos tan débiles, no podemos pensar que nuestras propias fuerzas, habilidades, vamos a lograr la victoria. Entonces necesitamos aprender a entender esto, porque muchos, como les repito, del fracaso de los cristianos es porque no conocemos esta parte, ¿verdad? Que no hemos comprendido que nosotros somos débiles, somos frágiles. Dicen, no podemos pensar que en nuestras propias fuerzas, habilidades vamos a lograr la victoria. Es mejor acudir a quien todo lo puede, solamente aquellos que se han humillado ante Dios y dependen cada día de su espíritu. Solamente así podemos permanecer firmes, podemos salir en victoria, solamente así. Nunca nos creamos que solitos podemos, solo con la presencia del Señor y con su Santo Espíritu, ¿verdad? Entonces vemos cómo Pedro le falló, ¿verdad? El Señor lo negó 3 veces porque tuvo temor. ¿Y qué le decía ahí? Señor, yo voy a ir contigo si es posible a la muerte. Así le dijo. Pero sus palabras no fueron, ¿verdad? Pero el Señor ya lo sabía, igual que nosotros. ¿Cuántas veces hemos negado al Señor? ¿Cuántas veces nos ha dado vergüenza tal vez confesar que somos cristianos? Tal vez porque no somos un vivo ejemplo ante los demás, ¿verdad? De repente no es porque, sino porque no somos ejemplo, no somos testimonio y nos da pena decir que soy cristiano porque en realidad no estoy representando a Cristo. El Señor ya lo sabe, ya sabe quiénes somos nosotros, ¿verdad? Pero el Señor es un Dios de amor y de misericordia, que si nosotros le creemos a Él, nos agarramos de Él, nos puede llevar a otros niveles, porque dice su palabra que de lo más vil y menospreciado escogió Él para avergonzar a muchos. No es del que se crea que lo puede, es de quien se humilla ante Él y reconoce que solo en Él se puede. Entonces vamos a ver quién fue a Pedro después, porque solo fue un proceso, pero a lo mejor su debilidad lo llevó a un camino tan maravilloso, ¿verdad? Porque él se dio cuenta y se agarró de Dios, de Jesús. Y les voy a leer un poquito de quién fue Pedro después, ¿verdad? Que Pedro no se quedó ahí. Dice el ministerio de Pedro. Fue uno de los amigos más cercanos de Jesús. Fue una columna de la iglesia. Tuvo la revelación de que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estuvo presente en la resurrección de la hija de Jairo. Estuvo presente en el monte de la transfiguración. Se le dio la tarea de preparar la última cena antes de que Jesús fuera entregado. Fue quien caminó sobre las aguas. Él tuvo ese privilegio de caminar sobre las aguas. Fue quien sugirió levantar 3 enramadas, uno para Elías, uno para Jesús, ¿verdad? O sea, él amaba a Jesús. Jesús afirma, dice, como Pedro la roca, prometiendo que él sería fundamental en el establecimiento de la iglesia después de la resurrección. Dice, el día del Pentecostés fue el orador principal. La iglesia comenzó con una influencia de 3,000 nuevos miembros, ¿verdad?
Vemos cómo el Señor usó a Pedro después, aunque lo había negado, ¿verdad? Dice, ni siquiera el arresto, los golpes y las amenazas pudieron amortiguar la determinación de Pedro. Después de su debilidad, que le falló al Señor, fue una persona determinante en sus decisiones. Fue una persona que no tenía temor. Dice, determinación de Pedro de predicar a Jesús resucitado. Fue una persona determinante. Abrió las puertas de 3 mundos diferentes, judíos, samaritanos y gentiles. Escribió las epístolas, primera de Pedro, segunda de Pedro. Murió como un mártir. Pedro encontró valor para seguir a Cristo. También recuerden que fue cuando Pedro lo llevaron a la cárcel por predicar el evangelio, y en la cárcel empezó a orar y a cantar. El poder de Dios estaba con él. Para finalizar, solo vamos a reforzar unos versículos. Primera de Juan 4:18, si alguien me ayuda. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. ¿Y el 4:10? Ahí cerquita. 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Nada más hacer referencia ahí de que no somos nosotros quien hemos amado al Señor o que lo hemos escogido nosotros a Él. Él nos escogió a nosotros primero y Él nos amó primero a nosotros, ¿verdad? Y segunda de Timoteo 2:13, Salmo 32:8, si alguien me lo puede buscar, y Filipenses 1:6. Segundo de Timoteo. 2:13. ¿El otro? Ajá. El siguiente. Salmo 32:8. Amén. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Y Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 dice, es tanto persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén, amén. Recordemos que estamos en un proceso, ¿verdad? El Señor nos está perfeccionando. No somos perfectos ni hemos llegado a la estatura del varón perfecto. Vamos al camino a la perfección. Segunda de Timoteo 2:13, creo que es el último. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Amén. Entonces, aunque nosotros le fallemos al Señor, Él es fiel con nosotros. Amén. Porque si, pues Él no nos falla nunca, nosotros somos los que le fallamos. Y para el último, Hechos 4:13, ¿qué dice Hechos 4:13? Eso nos dice que entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que había estado con Jesús. Amén. El estar con Jesús es lo que va a hacer la diferencia en nosotros. Amén. Pedro, el sello de todo era que él había estado con Jesús. Eso hace la diferencia. ¿Y qué es haber estado con Jesús? Estar en su presencia, ¿verdad? En oración, en ayuno, leyendo su palabra. Cuántas veces le falló, ¿verdad? Pero él siempre estuvo ahí, nunca se fue a que le falló y lo negó, que fue Amén. lo más feo en el momento de que Jesús está pasando el proceso más fuerte en su vida. Y miren, pero él estuvo presente siempre en todo su... Qué bonito. Y prácticamente fue una traición, porque exacto. lo negó. Es como usted cuando se siente traicionada cuando un amigo suyo le da la espalda, tal vez en su mayor necesidad.
y se da la vuelta, ¿cómo nos sentiríamos nosotros? Mal, ¿verdad? Que la persona que más confianza, más amor, que más cree que nunca me esperé de esta persona, pero pasa, pero no quedarse ahí, ir a su presencia, pedir perdón, y eso es lo que nos va a ayudar a lograr la meta. Lo que le avisó a Pedro, porque dice que no parece que él se agarró llorando, se arrepintió porque había negado a Jesús. Amén. Y cuando él se acordó que Jesús le había dicho eso antes de lo que iba a pasar, entonces él reconoció que estaba mal y porque Amén. se arrepintió y fue que Jesús también sabía lo que iba a pasar. Amén. Eso es lo que... Fue. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Y recuerden que el Señor no nos va a despreciar. El Señor nos va a amar siempre. Aun cuando nuestros errores, nuestros fracasos, Él sabe ya. Desde antes que tú lo hayas hecho, Él ya sabía que tú lo ibas a hacer. Pero siempre nos ama, aún con nuestras imperfecciones. Porque no ve ahorita quiénes somos, sino quiénes vamos a ser. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender también. Porque como estamos en el proceso, tal vez a veces nosotros miramos alguna debilidad en una persona, pero no hay que ver lo que está delante de nosotros. Hay que ver qué esa persona va a llegar a ser en un futuro. Si se deja moldear, ¿verdad? Y si está en el proceso, si se deja procesar por el Señor. ¿Verdad? Amén. Gracias, hermano.